Cuando la palabra va subiendo de nivel, la palabra deja de convertirse en una palabra para ti y se convierte en un manto en el que todo el mundo puede acceder para recibir bendición de la palabra. ¿Cuál es el ejemplo? Lot no era que tenía una palabra, Lot es que estaba bajo el manto de Abraham. Por eso que en el momento en el que Lot se despegó de Abraham, dejaron de fluir todo. Cuando Lot se fue para Sodoma, entonces vinieron los problemas para Lot. Entonces vino un rey que estaba gobernando a Lot. Lot se convirtió en un prisionero de guerra. ¿Por qué? Porque la palabra era lo que tenía la cobertura sobre él. En Isaías capítulo 60 dice: levántate y resplandece. Se dándome a entender que Dios te está diciendo: levántate que yo te voy a hacer resplandecer. Necesito que tú te levantes, necesito que vuelva a profetizar, necesito que vuelva a hablar de parte de Dios. Hay profetas genuinos todavía en República Dominicana. Hay todavía voz de Dios, yo te estoy diciendo. Sí. Alguien tiene que entender que si Dios puso un tiempo de proceso, tú no vas a durar ni un día antes ni un día menos hasta que ese tiempo se cumpla. Porque muchas veces nos hemos vuelto egoístas. Porque en el mundo ese era el chi que nosotros teníamos, el chi de yo buscar lo mío, de yo no estar haciendo cuento con nadie. Cuando entramos al evangelio, Dios intenta quitarnos ese chi y decir: mira, la palabra dice améis unos a los otros. La palabra dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay gente que ni siquiera sabe lo que es el amor. Porque ni siquiera han conocido a Dios, ni saben cómo amar al prójimo, porque no se aman ellos. Necesitamos aprendernos a amarnos nosotros mismos. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial, la paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que tú representas en el Señor. Bienvenido a tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión tenemos aquí un joven, un adolescente ya, que Dios está utilizando de manera especial. Es para mí una honra y un honor tener aquí a nuestro hermano Ángel. Amén. Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga más. Es para mí una honra y un placer volver a estar en esta plataforma con tanta gente bella que está hoy mirando este video. De verdad creemos que hoy va a ser algo, una palabra de bendición para tu vida. Mi nombre es Ángel Francisco Tolentino y Venancio, creemos que esto impactará vidas. Amén. Así que usted que está ahí, póngase el traje de buzo porque vamos para agua profunda. En los próximos segundos esto se va a poner serio, pero muy serio. Compártalo con alguien y dele like. Ungido, ¿qué tenemos para hoy? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Yo creo fielmente que esto va a ser de edificación, así que vamos a leer la palabra y vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 8, a la altura del versículo 1 en adelante. La palabra así se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así dice la palabra de Dios. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, escucha bien, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando había pasado los 7 años, volvió de la tierra de los filisteos y después salió para implorar al rey por sus casas y por su tierra. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque tu palabra es bendita, tu palabra es vida para nuestra alma, sí, para nuestro hueso, para nuestro espíritu. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú transformando las vidas, transformando los corazones, la mente de cada persona que va hoy a escuchar esta palabra. Dios mío, te pedimos que seas tú, Señor. Ay, Padre amado, el que ponga la palabra en nuestra boca para poder dársela a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Venancio, a mí me gusta esta cita bíblica porque la palabra de Dios relata aquí en este hecho bíblico que dice que Eliseo habló con aquella mujer. Con la mujer que ella está hablando es con una mujer que ha pasado un proceso. Es con una mujer que ha pasado una tribulación. Porque dice la palabra más para atrás que esta tsunamita hospedó a Eliseo en su casa. Y dice que hospedándolo Eliseo en su casa, dice que el niño se le murió. Entonces la palabra dice que Eliseo, por mano de Dios, resucita a este niño. Entonces la palabra de Dios dice que Eliseo habla con esta mujer. Y le dije, Ali con el hijo que ella había hecho vivir, le dijo: levántate y vete toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre. Ay, Padre.
Qué difícil es cuando Dios es el que llama la prueba a nuestra vida. Wow. Qué difícil es cuando Dios es el que llama la prueba a nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros muchas veces creemos que las tribulaciones que estamos pasando, las estamos pasando porque el enemigo se nos levantó o porque el mundo de las tinieblas se nos levantó. Pero qué frustrante es nosotros ver que la palabra misma nos está registrando que es Dios que provoca todo, que es Dios que está orquestando todo. Pero la palabra nos dice que la cual vendrá por la tierra por 7 años. O sea, lo que Dios provoca, Él mismo tiene la responsabilidad de darle fecha de caducidad. Él le puso una fecha de caducidad, le dijo, son 7 años. La hambre no podía durar más de 7 años, porque si la hambre duraba más de 7 años, iba a irrumpir en lo que era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando es una palabra de parte de Dios, esa palabra tiene que cumplirse. Alguien tiene que entender que si Dios puso un tiempo de proceso, tú no vas a durar ni un día antes ni un día menos hasta que ese tiempo se cumpla, porque Dios nunca llega ni tarde ni llega temprano. Dios llega justo a tiempo. Wow, Dios mío, terrible. Por eso que la palabra enseña que la mujer se levantó. Muchas veces nosotros creemos que Dios va a hacer la cosa por nosotros y nosotros sentados viendo televisión, cuando Dios lo que está diciendo, yo necesito que tú te levantes. Dios mío. Y Dios lo que le está hablando a alguien y le está diciendo, necesito que tú te levantes. Wow. Necesito que tomes fuerza. Yo te di una palabra. Yo necesito que tú tomes acción en la palabra que yo te di. A veces nosotros queremos en nuestra burbuja dominicana que nosotros vamos a esperar que Dios nos traiga la bichuela con dulce y nos mueva la boca para nosotros comérnosla. Cuando Dios lo que está diciendo, yo necesito que tú te levantes para yo hacer lo que voy a hacer contigo. En Isaías capítulo 60 dice, levántate y resplandece. No dice levántate y resplandece, dice levántate y haz una coma. Y después dice resplandece, dándome a entender que Dios te está diciendo, levántate que yo te voy a hacer resplandecer. Dios mío. A alguien Dios le está hablando y le está diciendo, necesito que tú te levantes, necesito que vuelva a profetizar, necesito que vuelva a hablar de parte de Dios. A una mujer, a un hombre de Dios que tiene un ministerio grande, que tiene un propósito grande, Dios le está demandando que vuelva a levantarse. Dios le está demandando para que la luz, wow, terrible, la luz de Jehová ha nacido sobre ti. Sí, Dios mío. Por eso que cuando Dios le dice a la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de Filisteo. Y Dios te está diciendo en esta hora, Dios te está diciendo, necesito que las bendiciones que yo te he dado a ti, tú también se le imparta a tu familia. Wow. Necesito que tú expandas el manto. Necesito que tú lleves la unción. Necesito que la unción corra por generaciones. Necesito que la unción lleve a las raíces. Hay gente que la gloria de Dios la deja en su casa y Dios le está diciendo, necesito que tú me saques esa gloria para afuera. Necesito que lo que yo te di lo saque para afuera. Necesito que lo que yo te impartí lo saque para afuera. Ay, Padre, después de que la mujer llenó la vasija de aceite que los hijos la habían traído, ella comenzó a venderla. Nosotros necesitamos sacar lo que Dios nos ha dado, el aceite que Dios nos ha dado. Nosotros necesitamos repartirlo. Y yo vengo a profetizar que mientras haya vasija, el aceite va a seguir fluyendo. Yo voy a profetizar que mientras haya hombre de Dios, mientras haya profeta de Dios en República Dominicana, Dios va a seguir hablando a tu pueblo. Dios va a seguir hablando a su pueblo, porque la palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillare. Wow, sí. Si mi pueblo donde mi nombre es invocado. Ay, Padre. Dios lo que está demandando que nosotros nos humillemos. Todo lo que está pasando está demandando que nos humillemos. Sí. Que nos humillemos. Todo lo que está pasando está demandando que nosotros nos humillemos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en República Dominicana demanda que nosotros nos humillemos. Porque hay cosas que pasan. Porque lo que a mí me da risa es que nosotros nos lloramos y nos reímos por las cosas que nosotros estamos viendo. ¿Cómo así? O sea que hay cosas que están pasando que nosotros no nos estamos dando cuenta que están pasando. ¿Cómo cuáles?
Hay cosas dentro de República Dominicana que están haciendo, que están explotando y nosotros no nos damos cuenta. Y no simplemente dentro de República Dominicana, afuera, afuera de República Dominicana, en Europa, en esos países, en África, están pasando cosas y nosotros no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos encerrados, estamos cegados. Y entonces pasa la tragedia y la Semana Santa, entonces nosotros volvemos y nos desacatamos. Sí. Porque nosotros seguimos normal hasta que se acabe el luto. Después de que se acabe el luto, nosotros seguimos nuestra vida. Se dañó esta entrevista ya. No, fluye, profeta. Sí. Nosotros estamos mal mientras está el luto de la gente que se murieron. Pero después de que se acabe el luto, nosotros vamos a volver a comprar nuestra cerveza y a seguir nuestra vida normal. Y nosotros tenemos que entender que las cosas que pasan es para que nosotros vivamos un estilo de vida diferente. Sí. Las cosas que están pasando ahora mismo, están demandando que tomemos un rumbo diferente. Yo desde que vi lo que pasó con la tragedia, de lo que pasó con la discoteca, yo he comenzado a ver las cosas de una manera diferente. Yo he sentido que ya Cristo está a la puerta. Yo he sentido ya que su venida está más cerca que nunca. Yo he sentido ya que las señales están muy cerca. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros nos da? Lo que nosotros no nos da es que no simplemente pudo hacer con una discoteca, que pudo hacer con cualquier estructura de República Dominicana. ¿Cómo fue con esa discoteca? Una discoteca famosa. ¿Por qué fue con esa? Es que Dios nos está mandando una señal, Dios nos está mandando una alerta. ¿Por qué no ocurrió eso mismo con una discoteca de un barrio? De la 42, ¿por qué no ocurrió eso con una discoteca de la 42? Es que Dios nos está mandando una alerta. Sí. Es que Dios nos está dando una señal. Si pasó con eso y la gente famosa, la gente que estaba dentro de esa discoteca, es porque Dios nos está diciendo: necesito que mi pueblo se humille, necesito que mi pueblo tome otro rumbo diferente. Wow, terrible. Ahora, tú estás hablando de lo que está pasando en República Dominicana a nivel profético. Hablaste de que no se puede quedar el aceite en la casa, hay que multiplicarlo. Está hablando ahí de la viuda que clamó al profeta. Y también más adelante hablaste de la tsunamita que avelgó al profeta y le hizo habitación al profeta. Que lo profético la alertó de los 7 años que venía de falta de comida para el pueblo. Ahora, tú lo que me estás diciendo, que lo profético te alerta. ¿Te ha alertado alguna vez lo profético? Sí. Recuerdo que en un momento de mi vida, yo estando en mi habitación, Dios me dice, eso era cuando ya no era ni cristiano. No era ni cristiano ni era evangélico. Mi mamá estaba fuera del país, yo vivía con mi abuela y yo recuerdo, yo tenía una práctica de básquet los lunes, los miércoles y los viernes. Y era viernes ese día. Y algo me dijo: no salga. Literal, algo así me dijo en mi corazón: no salga. Y mi abuela se levanta, mi abuela que a veces sentía paz cuando yo salía, me dice: Ángel, yo siento que tú no deberías irte hoy para el básquet. Un muchacho de 8 años que esa era su vida, que ese era su torneo. Tú le dices que hoy no se levante porque una voz en el corazón le dijo que no fuera. Yo no fui. A la hora me doy cuenta que en la calle, en la avenida, en la misma avenida, hubieron 3 accidentes simultáneamente. 3 simultáneas. En Los Minas, allá en el barrio de Los Minas. Por destacamento, ahí. Simultáneamente 3 accidentes. Uno chocó con el otro y el otro chocó. Y entonces vino una patana. Dios me estaba cubriendo. Y así como yo entendí la voz que estaba hablando en mi corazón, así hay gente que Dios le habla a diario. El problema es que nosotros no lo entendemos. Sí. Dios no habla a diario. Dios no habla por miles de cosas que nos pasan. Dios no habla por señales, no habla hasta por algo anormal que pasa en nuestro día a día. Dios no habla. Lo que pasa es que nosotros no identificamos las señales de Dios. La estrella era una señal de bendición. La estrella era una señal de bendición. Sí. La estrella era una señal de bendición. Pero hay señales que son de maldición en que nosotros tenemos que entenderlas. Por eso que dice la palabra, la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y ella se fue a la tierra de los filisteos 7 años.
Y ella ya sobrevivió en la tierra de los filisteos. Los filisteos eran los mayores enemigos de Israel. Sí. Los filisteos eran la persona que Dios usaba de tiempo en tiempo para suprimir al pueblo, para acoplar al pueblo, para hacer que el pueblo se enderezara. Sí. Y ella fue allá, tierra enemiga, y duró 7 años y después volvió. Porque cuando Dios te da una palabra, no importa donde tú te metas, allá te va la palabra que Dios te dijo. Sí. La palabra que Dios te dijo te acompaña donde tú vas. No importa que es una tierra enemiga, no importa lo que sea. Cuando Dios te da una palabra, te puede meter en el barrio y aún ahí Dios te va a cubrir. Porque es que hay una palabra de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? La mujer vuelve. Y la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Y después salió para implorar al rey por su tierra y por su casa. Me está dando a entender que la mujer salió de emergencia. Sí. La mujer salió sin decirle a nadie para dónde ella iba. ¡Wow! Terrible. Chamacoa. Porque hay cosas que Dios no habla que nosotros tenemos que quedarnos callados. Dios mío. Hay cosas que Dios no habla que nosotros tenemos que hacer silencio. ¿Qué pasa con esto? Que Dios nos está diciendo, yo necesito que hay cosas que yo te diga que tú hagas silencio. Yo me imagino de verdad, Verancio, yo te lo puedo asegurar, que hay gente botada en los montes que antes de que pasara la tragedia Dios le dijo. Sí. Pero Dios lo que le dijo que se callara. Cabochano. Hay profetas genuinos todavía en República Dominicana. Alifanua. Hay todavía voz de Dios, yo te estoy diciendo. Sí. Hay mucha gente que lo que sale habla, a lo que habla es perpejía, lo que sale Sí. es hablar cosas que no van. Comienza a decir de que sale la tragedia. No, Dios me dijo, Dios me habló mentira. Hay profetas que Dios le dijo que se callara. Y yo sé, yo lo tengo por seguro, porque Dios dijo, yo no haré nada sin primero decírselo a mis hijos, los profetas. Sí. Dios para moverse, Dios tiene que hablarle a alguien. Dios para moverse tiene que decir, yo voy a hacer tal cosa. Amushana. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra dice que la mujer salió para implorar al rey por su tierra. Le dijo, yo necesito ir a hablarle al rey, porque yo lo que perdí, yo lo quiero recuperar. Y dice que ella, volviendo al rey, el rey tiene una conversación con Giesi. Sí. Porque cuando tú tienes una palabra de Dios, antes de tú llegar al lugar, Dios está preparando escenario para ti. Ay, Dios mío. Dios está preparando escenario. Dios está preparando escenario para ti antes de tú llegar al palacio. La mujer mientras iba de camino, Giesi le estaba hablando maravillas que Eliseo había hecho. Y dice que justamente poniendo el pie en ella, él toca el tema del hijo que Dios había resucitado. Y dice que él dijo, no, una mujer fue resucitado su hijo. Y él dijo, wow, el rey se sorprende y mismo llega la mujer. Al instante. Al instante de él decir esto, llega la mujer. Y Giesi le dice, mira, esa es la mujer al que él había hecho revivir. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? Yo te estoy diciendo que cuando tú tienes una palabra, Dios hace escenario para ti. Dios prepara la ocasión. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés? Eclesiastés dice, tiempo y ocasión le ocurren a todos los hombres sobre la faz de la tierra. Y Dios lo que te está diciendo, aunque puede ser el tiempo, Dios está esperando prepararte ocasión. Sí. Porque tenemos mucho de Dios y a veces queremos demostrar hasta lo que no tenemos, pero Dios prepara ocasión especial para que sea el tiempo de nosotros entrar. Y Dios lo que está diciendo es el tiempo, pero estoy preparando ocasión para ti. No es que no ha llegado el tiempo, es que estoy tratando de preparar ocasión. Wow. Mírame, antes de yo predicar, antes de yo ser viral en las redes, antes de yo tener la gente que yo tenía, yo acompañaba a lo que es mi padrino. Sí. Que es un evangelista potente, un evangelista poderoso de Dios. ¿Y qué pasa con esto? Yo voy con él y yo salí a predicar con él. A él le toca un día salir a una campaña a predicar. Sí. Y la campaña es en la calle y es grande. Hay muchas personas. Wow. Y la palabra de Dios relata. Dios mío, espera, tengo el chiste todavía. Y cuando yo estoy aquí, cuando yo llego a la actividad con mi padrino, eres a él que le toca predicar. Pero a mí me pasan para yo presentarlo a él, para orar por él antes de entrar a predicar.
Mi hermano, yo no había tenido la ocasión de yo predicar en un escenario, orar como yo tenía planeado en un escenario como ese. Sí, tú nunca te hubiera pasado eso. No. Y yo cuando cojo el micrófono, yo comienzo a orar y de repente entró como un viento repentino. Y la gente comenzaron a sentir a Dios y de repente la gente comenzaron a caer y Dios comenzó a moverse de una manera sobrenatural. Y tú ves que los hombres son a veces las personas que menos sienten. Los hombres estaban danzando al frente de la tarima, todo así, en una ronda así. Y yo profetizando y mi padrino me está pasando la Biblia, predica tuya. Porque Dios es el que prepara ocasión. Muchas veces queremos ir tocando puertas. Yo voy a soltar esto está demasiado fuerte. Dale. Muchas veces queremos ir tocando puertas y llamando a todos los predicadores y decirles, yo toco, yo sé hacer de todo. Y vamos a todos los lugares. Y ahí nosotros estamos y mirando para que nos pasen la oportunidad y diciendo, mírame con la persona, la gloria de Dios que yo me rodeo. Yo he aprendido a darle el respeto y la honra que se merece a la persona con la que yo estoy. Si yo ando contigo, yo necesito decir lo que tú eres en Dios. Y necesito que la gente entienda. ¿Por qué? Porque nosotros debemos honrar al que honra merece. Sí. Wow. Y cuando tú honras a alguien, entonces tú recibes honra del cielo. Porque no es necesario que alguien te honre cuando el cielo te honra. Cuando el cielo te honra, no es necesario que los hombres te honren. Cuando yo ando con una persona, yo tengo que honrar el ministerio que tiene esa persona. Entonces, eso es lo que tiene mucha gente, que mucha gente no sabe honrar. No saben honrar. Y quieren que lo honren. Entonces tú no puedes sembrar lo que tú no puedes cosechar lo que tú nunca has sembrado. ¿Por qué la mujer, Dios le advirtió en el versículo 1 que venía una hambre? ¿Por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque la mujer había hospedado al profeta 2 capítulos antes. Sí. Un capítulo antes. La gente no vio el capítulo. Nada más vio que la mujer, Dios le advirtió de una hambre. Pero esa mujer hizo una habitación para el profeta, nada más para el profeta. Y ella sembró para que el profeta pudiera darle la bendición del cielo de lo que ella había sembrado. Nosotros tenemos que sembrar en el reino para poder ver la bendición de Dios. Nosotros debemos aprender a sembrar en tierra fértil. Debemos aprender a sembrar en tierra fértil porque lamentablemente hay gente que son tierra árida. ¿Cómo así? Son tierra árida. Lamentablemente hay personas que no son tierra fértil. Entonces nosotros debemos aprender a sembrar donde el cielo dijo, necesito sembrar aquí. Necesito buscar una palabra. Necesito sembrar una semilla. Hay gente en la calle que no quieren saber de Dios. Pero hay otros que aunque puedan andar con una pistola, saben que Dios vive. Saben que Cristo liberta. Y cuando tú le hablas la palabra, cuando tú le dices de la palabra, ellos te dicen, varón, yo necesito a Dios. Varón, deme de lo que usted tiene. Porque es que yo necesito. Hay gente que saben reconocer quién es Dios en su vida. y lamentablemente hay gente que no saben reconocer ni quién es Dios ni lo que están haciendo mal. Yo me voy de aquí. No, Esto espérate. está serio. ¿Cómo así? Lamentablemente hay gente que no saben reconocer cuando tienen un problema. Dios mío. Y tú puedes ser una persona de autoridad y tú le dices a esa persona lo que está haciendo mal y esa persona te va a decir que él está bien. Sí. Y esa gente tienen que matar el yo soy, el yo esto. Porque muchas veces nos hemos vuelto egoístas. Porque en el mundo esa era el chi. Y si tú no eres egoísta en el mundo, entonces tú eres un palomo. Entonces ese era el chi que nosotros teníamos, el chi de yo buscar lo mío. De yo no estar haciendo cuento con nadie. Entonces, cuando entramos al evangelio, Dios intenta quitarnos ese chi y decir, mira, la palabra dice, améis unos a los otros. La palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay gente que ni siquiera sabe lo que es el amor. ¿Por qué? Porque ni siquiera han conocido a Dios. Ni saben cómo amar al prójimo porque no se aman ellos. Necesitamos aprendernos a amarnos nosotros mismos. Hay gente que hasta se repudia a ellos mismos. Se repudian ellos mismos. Hay personas que ellos mismos dicen que no se quieren. ¿Qué pasa con esto? Que las personas que dicen que no se quieren, entonces van a empezar a ver pruebas de que no se quieren. Cuando una persona te dice a ti que no te quiere, cuando una persona le dice a alguien que no es aceptado, es porque esa misma persona, antes de que esa persona viniera, dijo que no era aceptado. Porque la abundancia del corazón habla la boca.
Y lo que yo siento en mi corazón es lo que va a comenzar a pasar, porque mi realidad es el poder de mi mente. Yo puedo ser el hombre más rico del mundo, pero si yo tengo una mente de pobreza nunca voy a prosperar. Sí, porque las riquezas no, Sí, no están en los bolsillos, no. está en la mente. Oh, varón, están en la mente y la palabra que Dios te ha dado. Hay veces que tú no necesitas saber de economía, pero tú necesitas tener una mente y el corazón dispuesto a que Dios lo haga. Sí. Abraham no sabía de economía. Abraham tenía una palabra. Y la palabra hacía que donde él llegaba, él prosperaba. Y donde no le querían dar paso, entonces, no, yo me voy al desierto, en el desierto yo abro un pozo. ¿Por qué? Porque una palabra que Dios tenía sobre él. Entonces, cuando tú tienes una palabra, cuando la palabra va subiendo de nivel, la palabra deja de convertirse en una palabra para ti y se convierte en un manto en el que todo el mundo puede acceder para recibir bendición de la palabra. Me voy de aquí que esto está demasiado serio. Esto está demasiado serio. ¡Wow! Muchas veces la palabra toma un nivel tan fuerte en nuestra vida que se convierte en un manto en el que todo el mundo puede acceder para recibir de esa bendición. ¿Y cuál es el ejemplo? Lot no era que tenía una palabra, Lot es que estaba bajo el manto de Abraham. Por eso que en el momento en el que Lot se despegó de Abraham, dejaron de fluir todo. ¿Por qué? Porque lo que tenía Lot era que se pegó de alguien que sí tenía una palabra. No cabían en el campo. ¿Por qué que no cabían? Era porque Abraham tenía una palabra y Lot estaba siendo sustentado por esa palabra. Cuando Lot se fue para Sodoma, entonces vinieron los problemas para Lot. Sí. Entonces vino un rey que estaba gobernando a Lot. Entonces Lot se convirtió en un prisionero de guerra. ¿Por qué? Porque la palabra era lo que tenía la cobertura sobre él. Dios mío. No. Esto se puso serio. Comparta esto. Fluye, profeta. El hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo, cuando pidió la herencia, se fue. Le comenzaron a pasar todas las cosas que nunca le habían pasado en la casa de su padre. ¿Por qué le comenzaron a pasar todas esas cosas que nunca le habían pasado en la casa de su padre? Porque en la casa de su padre él tenía una cobertura y él tenía un manto. Cuando tú no te sabes someter a los mantos, tú vives como el que no, como el burro sin ley, como la ave sin nido, que tú no tienes quien te cubra. Por eso que el profeta, por eso que el apóstol Pablo dice, antes era yo el que me ceñía, pero ahora me ciñe otro. Wow. Mírame, y cuando tú aprendes a tener superiores, y no porque sean superiores a ti, sino que Dios lo puso superior a ti. Ellos no son superiores a ti, es que Dios te dijo, tú tienes que respetarlo. Sí. Los pastores no son superiores a ti porque son humanos igual que tú y que yo, pero Dios te dijo, respétalo. Sí. Para ejercer autoridad hay que estar bajo autoridad. Sí, ¿por qué? Porque Dios te ha dicho, para tú someterte a una cabeza, la cabeza tiene que estar sometida a la cabeza, que es Cristo. Entonces, para yo someterme a mis pastores tienen que estar sometidos a Dios. Entonces, yo me someto para que Cristo vea mi sometimiento. Yes. Entonces, hay cosas que Dios no la ha puesto, es simplemente para Dios formar áreas de nuestra vida. Dios no te quiere empleado, Dios lo que quiere es que tú aprendas humildad. Dios te tiene una empresa para ti, lo que pasa es que Dios necesita que tú aprendas humildad mientras tú estés empleado. Sí, trabajando tu corazón. Dios está trabajando tu corazón porque Dios no puede subirte del tirón, porque Dios necesita primero que tú crezcas. Pero no crezca para arriba, crezca para abajo. Haga raíces profundas para que tú no te caigas cuando estés arriba. Hay gente que se cae cuando está arriba porque no tienen raíces profundas. Varón, yo comencé a predicar a los 12. Sí. Ya yo tengo 2 años de predicación. Varón. Fluye. Pero nadie estuvo en el proceso que hubo de los 9 a los 12. Para Jesús poder ministrar, Jesús duró un proceso de los 12 hasta los 30. Y a los 30 fue que le apareció. Pero nadie escribió mientras Jesús estaba pasando el proceso de los 12 hasta los 30. No. ¿Por qué nadie escribió? Porque el proceso no es para que la gente sea visto. Porque el proceso se hace en lo oscuro. ¿O cuando tú has visto que han publicado una vasija que la están haciendo? La vasija la hacen en el secreto. Y se hacen al horno en el secreto para poder manifestarla en lo público. Entonces la gente puede criticarte porque tú saliste ahora, porque tú eres niño, pero nadie estuvo en el proceso. Entonces cuando tú tienes raíces profundas que no fueron hechas en lo público, sino que fueron hechas en lo secreto, entonces nada puede moverte. Por eso que Pablo dijo, ya yo no vivo yo, ahora es que Cristo vive en mí. Sí. Por eso que yo no me doblo, porque es que Cristo vive en mí. Cristo ha hecho todo por mí.
No es porque que yo sea fuerte, es que Él lo ha hecho por mí. Él me ha dado la fuerza. Nosotros debemos de aprender a que la fuerza depende de Dios. Que Dios es el que renueva nuestra fuerza. Que cuando tú te sientes cansado, que cuando tú dices, Dios, yo voy a pecar, ahí es que Dios dice, yo no te he dado tu toalla para que tú la tires. Necesito que te levantes. Levántate. 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 Cada vez que Dios ha hablado de lo que tiene que ver con el levantamiento, nunca dice Dios te va a levantar. Siempre dice tú te vas a levantar. Levántate y resplandece. 7 veces cae el justo y 7 veces el justo se levanta. Esta mujer, Ángel, estaba viviendo un momento difícil, porque cuando el profeta le dijo, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Ella le dijo, yo soy una mujer que habito entre mi pueblo. Wow. Ella era conocida, pero cuando ella vuelve a Israel, su nombre no le iba a valer. Lo que le iba a valer es la evidencia de lo que Dios hizo con ella. Muy fuerte. ¿Cuánta gente tienen reputación? ¿Cuántas personas tienen un nombre, tienen una credencial? Y en el proceso lo que te vale no es tu credencial, sino la experiencia que tú has tenido con Dios. Muy fuerte. Mira, yo me he dado cuenta en este camino de algo, y lo voy a decir serio. Lo que yo me he dado cuenta en este camino es que uno se convierte en sabio antes de pedir algo. ¿Cómo así? Porque saber pedir te convierte en una persona sabia. Salomón no se convirtió en sabio cuando pidió sabiduría. Sabio se convirtió Salomón antes de pedirla. Porque saber reconocer que tú necesitas es el primer principio para tú convertirte en alguien sabio. Ella le dijo a Eliseo, wow, mírame, yo habito entre mi pueblo. Porque él le dijo, ¿qué tú quieres? Y él le dijo, yo habito entre mi pueblo. Sí. Ella lo que le está diciendo, tú no me puedes dar ni dinero ni casa, porque es que yo habito. Sí. Yo tengo casa, yo sé lo que yo pago. O sea, ella le está diciendo, yo no te voy a pedir eso. Él le dice, yo voy a darte un hijo. Pero ¿qué pasa? Ella nunca le pidió. Por eso es que Dios le dio todo a Salomón de lo que él no pidió. Él pidió sabiduría y Dios le dio la riqueza, le dio el oro, le dio todo. Porque le dijo, por cuanto tú supiste lo que tú pedías. Sí. Nosotros a veces nos envolvemos en lo que nosotros pedimos. Vemos a la persona fluyendo, vemos a Christopher, vemos a Venancio, y nosotros pensamos que en eso que se queda el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo fluye. Ay, Dios mío, no se queda ahí el Espíritu Santo no se queda ahí. Cuando tú ves una persona que siente la presencia de Dios, ahí es que comienza el trabajo. El trabajo no comienza antes o no termina cuando yo me subo a predicar o cuando alguien se sube a predicar. Ahí es que comienza el trabajo. Sí. Por eso que tú y yo somos servidores. Servidores. Sí, por eso que tú y yo somos lo último. ¿Por qué? Porque estamos dando. Nosotros no estamos recibiendo. Por eso que Cristo dijo, es menor el que sirve que el que recibe. Por eso es que él está diciendo, el que se humilla será exaltado. Nosotros los predicadores estamos dando palabras, no estamos recibiendo. El pueblo está recibiendo. Sí. Entonces el pueblo es mayor que uno. Uno simplemente se está sometiendo a lo que Dios dijo. Por eso que él dijo, para tú poder ser exaltado, primero tienes que llegar a lo más bajo y humillarte. Mírame, los enemigos de David sabían que David había pasado un proceso con los osos y los leones. Sí. No, yo no sabía. Los enemigos no sabían. Ni los hermanos tampoco que vivían en su casa. Era en secreto que él pasaba eso. Él pasaba todo eso en secreto porque Dios lo estaba llevando a lo más bajo para humillarlo, para ver lo que había en el corazón. Dios te lleva al desierto para ver lo que había en tu corazón. Por eso que él le dice al pueblo de Israel, te llevé y te procesé al desierto para saber qué había en tu corazón. Y ya para culminar, dice que mientras él contando cómo el rey había hecho vivir un muerto, es aquí la mujer cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar. La mujer vino en una actitud de humillación. Ella dijo, yo no soy merecedora del que el rey, porque yo me salí del país en emergencia. Sí. Yo, o sea, ni pedí un permiso, ni dejé a alguien cuidando mi casa. O sea, lo que se perdió, se perdió. Yo lo que vengo a buscar una misericordia. La mujer llega y el rey le dijo, mírenme, devuélvenle todo lo que ella perdió.
Estos son la evidencia de la palabra que Dios te ha dado. Estas son la evidencia de la palabra que Dios te dijo. Cuando Dios te da una palabra, Dios no necesita, porque es que Dios sabe que tú perdiste. Sí. Porque la palabra, ay Dios. Fluye ahí, profeta. Es que la palabra de Dios demanda de que tú pierdas. Sí. Espérate, que la palabra de Dios demanda de que tú pierdas. La palabra de Dios demanda de que tú sueltes. Por eso que a José le dieron una palabra y le dijeron tú ibas a ser gobernador, pero nadie le dijo que lo iban a meter en una cisterna. Nadie le dijo que iba a pasar un proceso en la cárcel. Nadie le dijo que una mujer loca se iba a levantar y iba a hablar falso testimonio de él. Nadie le dijo eso. ¿Por qué nadie le dijo eso a José? Porque la palabra para que la palabra de Dios se cumpla demanda un sacrificio, demanda de que yo me despoje, demanda de que o que yo suelte algo material o que yo suelte algo de mi alma, algo de mi cuerpo, que yo diga yo voy a dejar de darme este gusto porque yo necesito ir a la iglesia. Sí, habla eso. ¿Por qué? Porque hay gente que están pasando proceso económico. Dime, hay gente que están pasando proceso económico. Y no es porque a ellos le guste el dinero, que Dios le está diciendo, necesito que tú valorices lo que yo te doy. Necesito que tú pongas en balanza. Nosotros pasamos mucho proceso porque no sabemos poner en balanza a la persona que tenemos en nuestro lado. Y queremos darle el lugar de Dios a personas que están en nuestro lado, cuando esas personas le dan al lugar a Dios antes que a ti. Espérate, que no sabemos darle el lugar a Dios. No sabemos darle el lugar de Dios y el lugar de Dios se lo damos a personas que creemos que están por encima de nosotros. Por eso que Dios es el que da los rangos. Por eso que esto no va de tu vivencia o de tus años. Esto va de lo que tú has hecho en Dios. Sí. Esto va de lo que tú has hecho. Por eso que los dones hablan de lo que tú eres en Dios. Los dones hablan de lo que tú eres en Dios, pero los frutos hablan de lo que Dios ha hecho en ti. Sí. Wow. Dios mío. Los frutos hablan de cuánto Dios ha trabajado en tu corazón. Cuando ya tú no sientes celo, cuando ya tú no sientes ira, ni cuando ya tú no sientes nada de eso. Entonces, Dios dice, ya está preparado. Dios necesita prepararnos para entregarnos. Y con esto quiero terminar. Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde que el día que ella dejó del país. ¿Qué pasa con esto? Es que yo me río. Ella dejó seguro plantaciones. Sí. ¿Por qué? Porque le está diciendo devuélvanle todo desde el día que ella salió del país. O sea, que está diciendo que ella dejó algo que producía y que mientras ella salió, esa cosa que ella dejó en su casa comenzó a producir. O sea, que ella debió haber dejado algún tipo de mata o algún tipo de planta, como por ejemplo sembradío de plátano, y esos plátanos comenzaron a fluir. Pero ¿qué pasa? Ella se fue del país. Ella no merece que le devuelvan todo eso, porque si tú te vas ahora mismo de República Dominicana ilegal y tú vuelves, tú vas a perder todo. Y tú ni le dices ni dejas tu casa en orden. ¿Por qué? Tú lo vas a perder todo porque es que tú te fuiste con emergencia. Pero porque Dios te da la garantía de la palabra. Cuando Dios te da una palabra, Dios te da una garantía. Sí. Te está diciendo, yo te voy a cubrir mientras tú estés sacrificando por la palabra. Y cuando tú sacrificas por la palabra, te voy a devolver todo lo que tú perdiste por cuanto a mí. Por eso que Jesús dice, el que pierda la vida, el que busque la vida, la perderá. Pero el que la pierde en mí, la volverá a tener. Claro, mira, y hay algo muy poderoso que mientras tú estabas hablando, el Espíritu Santo me traía. Y es sobre lo que tiene que ver con levantar. Y cómo le devolvieron todo lo que era de ella. Fluye. Ahora, observa algo. Ella se fue, pero los plantíos de ella, los árboles de ella, estaban produciendo. Pero si tú observas, ¿por qué ella se fue de Israel? Se fue de Israel porque el profeta le dijo que venía una hambruna. Ay. Ahora, habían personas que de nada llegaban y se comían los frutos de ella. Tomaban lo que era de ella. Porque había hambre. Porque había hambre, había una necesidad. Y ella estaba fuera de su casa. Pero cuando ella vuelve donde el rey le dice, devuélvale lo que es de ella y lo que produjo su tierra mientras ella no estaba. Lo que está diciendo, lo que otros comieron, se lo vamos a tener que devolver. Muy fuerte. Hay cosas en tu vida que el enemigo te ha querido quitar,
que se ha comido, te ha quitado, pero Dios te dice en este día, te lo van a tener que devolver. Wow. Ese matrimonio te lo van a tener que devolver. Así Ese es. hijo volverá a la iglesia. Esa hija volverá a tu casa. Habrá aquí alguien que diga, lo profético me devolverá todo lo que se perdió mientras yo no estaba. Hay gente que perdieron cosas, pero Dios hoy le dice, te lo van a devolver. Wow. Profeta, yo quiero que tú declares una palabra sobre eso, que se lo van a devolver, y hago una oración sobre esa persona que están ahí. Yo declaro en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, que lo que tú perdiste lo devolverá. Naufania. No porque somos merecedores de que no lo devuelvan, Ni mamushana. sino que Dios Wow. ha posado su gracia sobre nosotros y hemos alcanzado misericordia. Porque hemos creído que nosotros somos merecedores de lo que Dios hace. Y déjame decirte que ninguno de los procesos que nosotros pasamos no hace para nosotros pagar ni la mitad de lo que Cristo pagó en la cruz. Así que todo se lo debemos a Él, porque por eso es que nosotros estamos aquí. Yo bendigo en el nombre de Jesús el pueblo que está viendo esto, y yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que nos fue quitado por la palabra se nos será devuelto. En el nombre de Jesús declaro que Dios nos renumerará y nos dará el doble y el triple de lo que nosotros perdimos. Wow, Dios mío. Porque es que el cielo se mueve con una política. Lo que si a ti no se te fue, no se te dio en un año, Dios lo va a dártelo, pero te lo dará doble. En el nombre de Jesús. Wow, Dios mío. Y yo declaro esta palabra sobre el pueblo, declarando, profetizando, declarando que el pueblo se humillará y volverá a los pies de Jesús. República Dominicana volverá a los pies de Jesús, a los pies de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén, amén.